Ya te habilito. Ya estás habilitada, Carla. Puedes empezar a compartir. Ya, licenciado, gracias. Ya está, licenciado. Va a empezar mi compañera. Ya pueden empezar. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. El tema de esta noche es la columna vertebral del paciente de edad avanzada. Los integrantes de mi grupo son Carla Sánchez Vázquez, Caterín Tamo Nuevo y Aida Flor Vargas. Siguiente, por favor. Columna vertebral del paciente de la tercera edad. En su envejecimiento vemos el envejecimiento óseo, el cual el hueso al envejecer sufre modificaciones cualitativas y cuantitativas, ya que estas debidas a la remodelación ósea con disminución progresiva de la formación ósea e interacción relativa. Vamos a ver la variación de la cantidad ósea, en la cual el grosor del cortical óseo disminuye progresivo de la masa ósea a nivel raquídeo, ya que es más importante el saquis caudal que en el craneal. También tiene una disminución del 50% entre las edades de 30 a 80 años en la columna lumbar. También del 41% en la columna cervical. También vamos a ver la valoración de la cualidad ósea, que en la cual desde el punto de vista histomorfométrico existe una pérdida de la arquitectura ósea normal, ya que hay también la desaparición de las trabéculas óseas, el adelgazamiento del grosor tubercular, también el aumento de la distancia entre el intertrabecular y alteración de interconexión trabecular, ya que ello explica la pérdida desde la existencia del tejido óseo. También podemos ver desde el punto de vista bioquímico, lo cual existe la disminución a nivel de todas las zonas del esqueleto. Entre paréntesis, la insulina, leak growth, en un factor 1. También podemos ver la sustancia que desempeña su papel en el modelo óseo, del calcio como del colágeno, también de las proteínas y de la osteocalcina. Siguiente, por favor. El envejecimiento articular. El envejecimiento del cartílago articular. Al margen de la artrosis, el cartílago articular se altera poco al envejecer. Las lesiones cartilaginosas ligadas a la edad, ya que estas se localizan a la edad en la periferia de la articulación, que consiste en sus fisuras y erosiones superficiales. También en esta podemos ver desde puntos de vista, como desde el punto de vista citológico, en la cual se puede observar micros y celulares superficie y una proliferación de clones celulares en su profundidad. También podemos ver desde el punto de vista bioquímico, el cual aumenta el contenido de agua y disminuye
el de la glucosa mioglicanos. También vamos a ver el envejecimiento cápsulo-ligamentoso y tendinoso. En esta podemos ver las afecciones cápsula-ligamentos. También que esta consiste en ser acciones debido a la deducción progresiva de la utilización particular con disminución de las amplitudes articulares. También podemos ver el dolor que aparece el dolor cuando la articulación está sometida a una solícita excesiva. También podemos ver, según el mecanismo, los tendones evolucionan hacia la tracción y pierden su facultad de estiramiento y elasticidad. También vamos a ver el envejecimiento muscular, miopatía y generativa, ya que en el envejecimiento muscular se acompaña la devolución de grasa y de atrofia, ya que en la insuficiencia muscular constante en el envejecimiento agravado por el sedentarismo del nivel raquídeo. También la miotrofia es de carácter mayor en la zona anteromedial. También vamos a ver el envejecimiento del disco intervertebrales, la cual podemos ver en el disco que esta puede constituir la localización de un envejecimiento filosófico. Sin tendencia a una nueva patología degenerativa o degeneración. También el envejecimiento discal acompaña de una pérdida de volumen de núcleos, que es una disminución del diámetro sagital. También en esta podemos ver la delimitación mitología entre el núcleo central y el anillo y el brozo periférico. También en esta existen las modificaciones cualitativas y cuantitativas del tipo de colágeno. También el envejecimiento discal puede acompañarse de etnias intravertebrales de la materia cartilaginosa. También el uso o adelgazamiento progresivo del disco. Siguiente, por favor. El estudio raquídeo. En el estudio raquídeo podemos ver el examen de la columna vertebral, propiamente dicho que esta se aborda tras haber evaluado esos problemas generales, en la cual podemos ver la apnesis, que en la apnesis vamos a ver las modificaciones de las curvas sobre las que no anota la fecha del inicio y el modo evolutivo, brusco o progresivo. También vamos a ver los dolores y la existencia de un factor desencadenante de tipo mecánico, inflamatorio o mixto. También la localización que hace pensar de un fenómeno local o en una patología general. También en la amnesis se va a poder ver o evaluar la rigidez progresiva vertebral o de alguna otra articulación. También vamos a ver la asociación a otros signos clínicos, hipertermia. También la alteración de estado general, la alteración de estados generales, difíciles neurológicos, también los síntomas articulares o musculares. También en esta vamos a tener el examen clínico, en la cual se va a poder determinar el regular de la talla para ver si la talla disminuye, ya que como bien hoy en día sabemos, cuando una persona joven envejece o a la edad,
siempre notamos que tiene una estatura menos que era, o sea, antes cuando era joven, ¿no veo? Cuando era joven adulto. Entonces esto es muy notable. Es por eso que se hace, que se mide la talla. Tanto esto como dice para llevar a cabo un examen radiográfico. También vamos a ver la inspección, que permite estudiar la estática del tronco en los planos frontal como sagital, ya que en esta vamos a ir en busca de la escoliosis, de la cifosis y de un desequilibrio de la columna, ya que cuando envejecemos siempre llevamos, o sea, llegamos a producir o a tener enfermedades o patologías dependiendo a la edad, ya sea la columna, más que todo la columna, y siempre el dolor de los pies y eso. También vamos a ver la medición de las flechas raquídeas, también la apreciación de la reducibilidad de las lesiones. También vamos a ver, como les decía, para las patologías como para la escoliosis, que esta se puede realizar en una posición de pie, que el examinador sujeta a la pelvis del paciente e intenta enderezar la columna. También se puede ver un estudio global muscular, la cual también se puede ver la palpación de la piel, palpación de la apófisis. También se puede ver la palpación de los ligamentos como y también del supraespinoso o interespinosos. También tenemos en el estudio raquídeo al examen paraclínicos, en la cual se puede tener exámenes biológicos, diagnóstico por imágenes, ya sea como de radiografías estándar, ya sea de frente. Siguiente, por favor. El estudio sensitivo motor. En esta vamos a poder ver a la postura, en la cual estas tienen las actitudes políticas hipotecas con su recuperación a nivel de la estática de la eternidad, de la extremidad inferior, tanto como la de las superiores. También se va a ver las actitudes senil clásica, ya sea en la cifosis raquídea, de las caderas o de las rodillas, y en la cual se puede ver en la flexión dorsal de los tobillos. También vamos a ver la estatus muscular, la cual que en el estudio muscular a nivel del tronco, de los abdominales y de las 4 extremidades, particularmente el de las extremidades inferiores, que estas permiten evaluar la fuerza muscular y definir los objetivos de reeducación. También se debe estudiar la extensibilidad de los músculos de la cintura, también la flexibilidad de la rodilla y del cúbito central. También en esta vamos a tener el estudio neurológico. Carlita se ha cortado. Eso me ha expulsado, Lice. Sigues habilitada como... Sigues habilitada, Carla, para responder. Ya se ve mi pantalla, disculpe. Sí, se puede ver. Bueno, continuando, como les decía, podemos ver el estudio neurológico, que en este estudio debe ser todo completo, y su objetivo para este estudio consiste en buscar una comprensión medular o radicular, ya que es conveniente evaluar la sensibilidad propioséptica y buscar un defecto de programación sensitiva motora. Siguiente, por favor.
patologías del raquídeo. Como patologías podemos encontrar a la artrosis raquídea, en la cual en estas podemos encontrar diferentes patologías de artrosis, en la cual vamos a ver a la artrosis raquídea, que esta corresponde a la afección discal del debilitamiento que es debido al envejecimiento discal. Como bien sabemos, los que más sufren son aquellas personas mayores que tienen ya sea obesidad o tienen o el peso de su cuerpo es más que el debido, digamos, a la talla. También encontramos a las patologías degenerativas, en la cual el costo vertebral esta patología degenerativa es un poco común y atípica a la artrosis de las dos articulaciones que la componen. También está la unión del corto vertebral. También vamos a ver al espondilofistosis, la cual está la involución del raquis lumbar, que esta provoca la inestabilidad vertebral, provocando las dislocaciones durante la evolución, y esta también puede acompañarse de pinzamientos discal y de un estenosis lateral. También vamos a ver la patología del conducto lumbar estrecho, la cual son divididas la grabación de un techamiento constitucional del conducto lumbar por lesiones degenerativas. También vamos a encontrar a la hernia discal, la cual se presenta en el envejecimiento dado de los 30 a 50 años de edad. A más tardar, y también no se distingue nada en un individuo joven. Siguiente, va a continuar mi compañero. Ay, déjanos es tuyo. Ah, cierto, ¿verdad? También alteraciones estéticas primarias y secundarias, en la cual vamos a ver a la cifosis y a la escoliosis. En la cifosis es global desde lumbar al dorso lumbar. También es adquirida, o sea, esta es adquirida y es un poco reducible, ya que corresponde a la anteroproyección del eje de la gravedad, que algunos de los cifosis evolucionan al margen de todo, ya sea, nos referimos a cuando nosotros, digamos, nos paramos de mal forma o nos sentamos de mala manera, a eso se refiere al margen de todo. En la escoliosis, en una persona mayor podemos hallar dos tipos de escoliosis lumbares idiopáticas. Una que es la escoliosis idiopática, que esta evoluciona hacia la agravación progresiva de deformación, que esta es debido a los fenómenos mecánicos como degenerativos y discopatía. Y vamos a ver la escoliosis degenerativa. En esta es la aparición tardío. Esta patología generalmente aparece al margen o después de los 50 años de edad, que esa se denomina escoliosis artrosis. Eso. Siguiente. Bien, vamos a continuar con la repercusión funcional. Esta repercusión funcional es variable, tiene dolores máximos,
en las escoliosis lumbares y toracolumbares menores, y en las torácicas y las dobles es de carácter mayor. Estas son más frecuentes en las formas degenerativas. Se trata de raquialgias cuyos mecanismos son múltiples. En estas hay tensiones musculares, fuerzas de comprensión discal, artrosis de las articulaciones y fuerzas de cizallamiento y torsión. Las radiculalgias son signos neurológicos objetivos. No son frecuentes en las formas idiopáticas, menos raras en las formas degenerativas. Se localizan principalmente en los niveles lumbar o lumbrosacro. Son debidas a un estrechamiento del foramen, una tensión directa de la raíz, una torsión pedicular o con poca frecuencia a una hernia discal. La estenosis del conducto son aún menos frecuentes y son de origen artrósico. Se localizan principalmente a nivel de las dislocaciones bajas y en las escoliosis degenerativas. En los trastornos neurológicos, cuya aparición debe hacer que se ponga en duda la naturaleza idiopática de la deformación raquídea, estos trastornos medulares son muy poco frecuentes en formas idiopáticas. Pueden aparecer en escoliosis torácicas superiores a 100 grados. Lo más frecuente es que sean debidos a la insuficiencia vascular, debido a la compresión de arterias y venas. En las escoliosis degenerativas, las compresiones neuroradiculares son frecuentes. También tenemos las consecuencias estéticas y psicológicas debidas a la vivencia de la imagen de sí mismo y el síndrome restrictivo respiratorio. Esto se basa en que el individuo joven sobreviene una reducción notable de la función respiratoria en la escoliosis torácica superiores a 100 grados. Existe una correlación directa entre la severidad de su curvatura torácica y la función respiratoria. En el individuo de edad avanzada, incluso en ausencia de agravación de la deformación, la situación respiratoria se degrada. Ello es debido a la rigidez progresiva de la caja torácica, el deterioro de la cualidad muscular y la esclerosis paraquimentosa pulmonar. También puede ocurrir un fallo cardíaco. Este fallo cardíaco es derecho en la evolución de las cifoescoliosis de carácter mayor. La vigilancia de una escoliosis en el individuo de edad avanzada es obligatoria. Se lleva a cabo en una consulta anual o bienal mediante interrogatorios, exámenes clínicos completos y exámenes radiológicos. Se debe investigar los trastornos neurológicos de las extremidades y del funcionamiento vesical. Según los casos que existen, se ponen exámenes complementarios de tipo respiratorio o cardíaco y se busca en busca de hipertensión arterial pulmonar. Las osteopatías desmineralizantes. Entre las osteopatías desmineralizantes tenemos la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Son las modificaciones de la masa ósea que se distribuyen en 3 periodos. 1, hasta el final del crecimiento y va aumentando. 2, el periodo de maduración con pico de maduración que se alcanza hacia los 35 y 40 años. Y el último, que posteriormente el fenómeno progresivo de rarefacción fisiológica denominada osteopenia. A esta osteopenia puede agregarse una osteoporosis caracterizada por una cantidad insuficiente de tejido, normalmente mineralizado. Y se distinguen 2 tipos de osteoporosis según la edad de aparición. Una que es la osteoporosis posmenopáusica, principalmente trabecular, responsable de aplastamientos vertebrales. Y la otra que es la osteoporosis senil de predominio cortical y responsable de fractura periférica. La medición de la masa ósea se efectúa mediante densitometría o mediciones cualitativas
esta mediante ultrasonidos. Estos exámenes permiten definir una pérdida de masa ósea y un umbral de fractura. Las consecuencias de la osteoporosis son la disminución de la resistencia ósea, particularmente con la aparición de aplastamientos vertebrales. Desde el punto de vista biomecánico, estos aplastamientos ocurren principalmente a nivel de la cuadrante anterosuperior, al centro de gravedad del paciente. Es proyectado hacia adelante, favoreciendo la aparición de otros aplastamientos en la parte anterior de las vértebras. Esto explica las deformaciones cifóticas de la columna. Osteoporótica. La disminución de la talla de los pacientes, como ya había mencionado anteriormente mi compañera, también se da en esto, y una restricción secundaria de las cavidades torácica y la abdominal. Cuando existen varios aplastamientos vertebrales, la actitud cifótica puede provocar una actitud de compensación mediante retroversión de la pelvis asociada a un flexum de las rodillas y a una hiperlordosis cervical. Está asociada a retracción de los elementos tisulares paravertebrales y a insuficiencia de los músculos erectores de la columna. Esta actitud se puede complicar con el movimiento anterior del tronco. Desde el punto de vista funcional, estos aplastamientos son responsables de dolores localizados a nivel de la lesión y proyectados. En la gran mayoría de los casos, estos aplastamientos no se acompañan de signos neurológicos que deben buscarse obligadamente, ya que evocan una comprensión medular. Estas complicaciones neurológicas aparecen por lo general entre 1 a 8 semanas tras el aplastamiento y parecen estar favorecidas por una necrosis isquémica del cuerpo vertebral. Las consecuencias funcionales de estos aplastamientos son importantes. Entre ellas tenemos las alteraciones del equilibrio, caídas, alteración de la marcha, pérdida de la autonomía en las actividades de la vida cotidiana, alteración de la calidad de vida de los pacientes. Esto genera ansiedad, les genera depresión y también les genera aislamiento social. La osteomalacia, que también es, son también osteopatías desmineralizantes, es menos frecuente que la osteoporosis. Corresponde a un defecto de mineralización de la sustancia preósea, lo que provoca la acumulación de hueso poco o no mineralizado. Esto debido a una carencia de vitamina C, ya sea por el sol o alimentaria. Clínicamente, la osteomalacia es responsable de dolor óseo difuso, asociado al 50% de los casos a debilidad muscular. Las deformaciones en cifosis o escoliosis son poco frecuentes y se encuentran preferentemente en las formas severas. La fragilidad ósea puede ser causa de fracturas. Las patologías inflamatorias, infecciosas, tumorales y neurológicas. Aquí vamos a hablar sobre la condrocalcinosis, que es alrededor del 30% de los pacientes que tienen condrocalcinosis articular tienen lesiones de la columna vertebral. Los cristales de pirofosfato de calcio, responsables de la condrocalcinosis articular, se localizan en el anillo fibroso del disco, en las placas cartilaginosas de los platillos vertebrales, en los cartílagos o en la membrana sinovial de las articulaciones interapofisiarias posteriores, en el ligamento amarillo y en el ligamento transverso del atlas. Los cristales de hidroxiapatita se localizan a nivel centrodiscal. Alrededor del 50% de los casos, las lesiones son asintomáticas. En los demás pacientes, la condrocalcinosis raquídea puede ser responsable de crisis agudas, pseudogotosas, que interesan sobre todo en el nivel cervical, de raquialgia difusa de carácter inflamatorio, de lumbalgias o de cervicalgias crónicas, de radiculalgias, y muy raramente en
de mielopatía cervical. El diagnóstico positivo guiado por un antecedente de crisis articular de las extremidades es radiológico. Existen calcificaciones del anillo fibroso de los discos vertebrales. La evolución puede ocurrir hacia el aplastamiento discal con erosiones de los aplastamientos de los platillos vertebrales. Perdón. La localización vertebral de la enfermedad de Piaget se encuentra de 35 al 50% de los pacientes que padecen esta patología. Hipertrofia ósea vertebral disminuye cuando la enfermedad afecta varias vértebras contigias a ella. Esta evoluciona hacia la constitución de un bloque vertebral acompañado de aplastamientos anteriores y de osteolisis en los cuerpos vertebrales. La afectación puede favorecer el desarrollo de discopatías degenerativas responsables de dolores mecánicos. La gravedad de la localización vertebral de la enfermedad de Piaget es debida al riesgo de aparición de complicaciones neurológicas por conducto lumbar estrecho. Los más frecuentes es que estas sean debidas a la hipertrofia de los tejidos circundantes bajo el efecto de modificaciones vasculares que acompañan las modificaciones óseas. Las patologías de envejecedoras con afectación raquídea. Pues tenemos la artritis reumatoidea. Afecta electivamente a la columna vertebral. Este tipo de afección se encuentra al menos en un 25% de los casos. Los más frecuentes es que se trate de una afectación ateloidoaxoidea anterior, responsable de la luxación del atlas sobre la axis. Desde el punto de vista clínico, el individuo se queja de cervicalgias y de dolores a la movilización. La espondiloartritis anquilosante aparece en el hombre joven, afectando esencialmente en el raquis lumbar y el raquis dorsal. La afectación cervical es menos frecuente. Clínicamente, los pacientes presentan rigidez raquídea y raquialgias. Esta patología evoluciona hacia una agravación de la rigidez raquídea con disminución de movilidad. Las flexiones anteriores y laterales se hacen nulas. La ampliación torácica disminuye progresivamente. La columna cervical se bloquea con el avance de la edad y pueden aparecer grandes alteraciones estáticas. La columna está completamente anquilosada en cifosis cérvico-dorsal de gran radio, perdiendo el raquis lumbar, su dorlosis fisiológica. Las rotaciones cervicales son casi nulas, los hombros están girados hacia adelante, las caderas y las rodillas están en flexum para recuperar la cifosis raquídea. El tórax es rígido, siendo la respiración totalmente abdominal. Esta columna vertebral es frágil. Ocurren aplastamientos vertebrales con traumatismos mínimos. En enfermedades de Parkinson, provoca a nivel raquídeo rigidez, deformación y dolor. La cifosis dorsal, con desaparición de la lordosis lumbar, es propia de enfermedades de Parkinson evolucionadas. Tónico, es compleja, es invariablemente dolorosa. Las escoliosis dorsales se asocian a una cifosis de gran radio, con proyección hacia adelante del tronco. Las raquialgias están ampliamente influenciadas por la hipertonia de los músculos paravertebrales. También vemos la espondilodiscitis. Esta enfermedad, o bueno, esta
Patología. En el individuo de edad avanzada, lo más frecuente es que la enfermedad o la patología sean de origen primario. Los factores de riesgo son la diabetes y el etilismo, más que en un individuo joven. El examen clínico, la biología y la radiología no siempre permiten establecer un diagnóstico seguro. Este es Y sospechado. chicas, perdón que les corte, nos queda menos de 1 minuto de clase. Entonces, antes que nos bote el sistema, nos saldremos y volvemos a entrar para terminar con su exposición. Ya, Alex.